¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy vamos a seguir, aleluya, aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a escudriñar. Vamos a continuar con la lección número 14. ¿Cuánto dicen? Amén, aleluya. Palmas para Jesús bien fuerte. Bien, amados hermanos, lo que nos toca el día de hoy es idiomas en que se escribió la Biblia. ¿En cuántas lenguas o idiomas se escribió la Biblia? En 3. En el Antiguo Testamento se escribió originalmente ¿en qué lengua? En el idioma, lengua hebreo. Y el Nuevo Testamento se escribió en la lengua griego, en el griego. Aquí y allí hay pequeñas porciones del idioma arameo. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay algunas partes pequeñas que son un idioma diferente, que es el tercero, que es el arameo. El arameo gradualmente, amados hermanos, se convirtió en la lengua popular de los judíos, del pueblo de Israel, a partir del exilio. No se olvide el exilio, que fueron a Babilonia por 70 años. Y en días del Nuevo Testamento probablemente era la lengua que hablaban. O sea, ellos, escuchen, miren aquí, al ser exiliados por 70 años, ¿no? A Babilonia aprendieron una nueva lengua. ¿Cuál era la lengua que aprendieron? El arameo, ¿no? Entonces, partes de la Biblia, de libros de la Biblia, se escribió también en esta tercera lengua, la lengua, el arameo. ¿Está claro? Ya. Por ejemplo, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, 4, 7 y el 28, Esdras 4, 8 al 6, 18 y Esdras 7, 12 al 26 y Jeremías 10, 11 fueron escritos en arameo. ¿Me dejo entender? O sea, el libro de Daniel fue escrito en hebreo, todo el libro, pero estos textos bíblicos fueron escritos en el idioma, en el lenguaje arameo. Amén. También Segunda de Reyes 18, 26. O sea, todo el libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes fue escrito en hebreo. Es el idioma, el lenguaje que se escribió todo el Antiguo Testamento. Pero Segunda de Reyes 18, 26 se escribió en arameo. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, escuchamos a Jesús hablando en arameo. Por ejemplo, esta palabra Talita Kumi, Marcos 5:41, se escribió en arameo. Lo dijo en arameo. Efata, Marcos 7:34. También Eloí, Lama Sabactani, es una palabra del lenguaje arameo. ¿Dónde está? En Marcos 15:34. Compárese con Mateo 27:46. Ya su nombre. Entonces, amados hermanos, vemos claramente que la Biblia, miren, toda la Biblia se escribió, como hemos aprendido, más de 10 siglos del tiempo que se escribió, o sea, 1000 años aproximadamente. De los 1000 años, la mitad del Antiguo, o sea, el Antiguo Testamento, ¿en qué se escribió? En hebreo, y el Nuevo Testamento en el lenguaje griego. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Ya? Seguimos. La estructura de la Biblia. La Biblia está formada por 76 libros y se divide en el Antiguo Testamento con 39 libros. Comprende el tiempo del Antiguo Pacto, de la Ley, y el Nuevo Testamento con 27 libros que explican el Nuevo Pacto en la gracia de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 8, 6, 13. Ya su nombre. A ver. ¿En cuánto está dividida la Biblia? 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar solo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se encuentra dividido de la siguiente manera. 5 libros de la ley, más conocido como el Torá, o sea, el Pentateuco. ¿Cuáles son los libros? Fuerte, por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Gloria a Dios.
Seguimos. También hay 12 libros históricos. Conmigo digan fuerte, ¿cuál es? Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hay 5 libros llamados poéticos o sapienciales. De esta manera se les ha agrupado. ¿Cuáles son? Libro de Job, Salmos, conmigo, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En el Antiguo Testamento también hay otro grupo, 5 libros de profetas mayores. ¿Cuáles son estos libros? Todos conmigo, fuerte. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. También encontramos otro grupo de profetas menores, que son 12 libros. Todos fuerte conmigo, ¿cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, entonces, ¿cuántos grupos hay? 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Un grupo de 5, de 12, de 5, de 5 y de 5 y de 12. ¿Ya su nombre? ¿Quién vive? En total, ¿cuántos libros son el Antiguo Testamento? 39. Muy bien. Vamos al Nuevo Testamento. Se encuentra dividido de la siguiente manera. Solo el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado del Antiguo. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. Se encuentra dividido en la siguiente manera. Primero, los 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se le conoce también como libros biográficos. ¿Por qué? Porque hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo en diferentes facetas o áreas de su vida. ¿Ya su nombre? Por ejemplo, en este momento, miren aquí por favor. En este momento, esta cámara me está enfocando a mí, ¿no? Pero si hubiera 4 cámaras, uno me enfocaría de este lado y otro de este lado y otro tal vez de más al fondo, ¿no? Entonces, o con un dron, ya su nombre. Las 4 cámaras, miren aquí, están enfocando a la misma persona, pero desde una posición diferente. De la misma manera, los 4 evangelios hablan del mismo personaje que es nuestro Señor Jesucristo, pero de 4 formas diferentes. Ya su nombre. ¿Quién vive? Muy bien. Más adelante ya se va a detallar cada libro de qué forma habla, dónde se escribió, quién lo escribió. En este caso vemos a Mateo, no Marcos, Lucas y Juan. Ya su nombre. Pero vamos a ver más detalles, ¿ya? Amén. Seguimos. El siguiente es un libro llamado histórico, Hechos de los Apóstoles. Pero según las investigaciones, amados hermanos, y viendo el discernimiento del Espíritu Santo y todo ello, ¿será en realidad los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles? Es los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles. Y a su nombre. Fueron hombres santos de Dios. Seguimos. Hay 13 epístolas. La palabra epístolas son cartas, ¿no? Paulinas porque es del apóstol Pablo. ¿Cuáles son? Fuerte conmigo. Romanos, primer libro de Corintios, segundo libro de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primer libro de Tesalonicenses, segundo libro a los Tesalonicenses, primer libro a Timoteo, segundo libro a Timoteo, Tito y Filemón. Ya su nombre. Allí encontramos 13 libros o cartas paulinas. Ya su nombre. Seguimos. Hay 8 epístolas o cartas generales. ¿Cuáles son? Hebreos, la epístola de Santiago, el primer libro de Pedro, segundo libro de Pedro, primer libro de Juan, segundo libro de Juan, tercera carta de Juan. Ya su nombre. Y el último, Judas. No es Judas Iscariote, sino otro discípulo que se llamó Judas. Bien, son 8. Y el último es llamado libro profético, el Apocalipsis. Ya su nombre. Ya su nombre. En el
Gloria a Dios. ¿Ya su nombre? Continuamos, amados hermanos. Entonces los libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, vamos a leer uno de los libros, usted ya en casa lo va a leer. Y también voy a subir el PDF a la plataforma de YouTube para que los hermanos puedan descargar y así puedan tener también el estudio. Ya su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Bien, continuamos. Por ejemplo, vamos a abrir, estamos en libros del Nuevo Testamento, el número 2. El libro de Marcos, ¿quién lo escribió? Fuerte. No se escucha tu voz. Fuerte. ¿Quién lo escribió? Ya. ¿En qué año? 66 al 67 después de Cristo. Procedencia, Roma. ¿Y a quién se le escribió? ¿Para quiénes? Para los creyentes romanos. Ya su nombre. Y así, amados hermanos, usted va a encontrar, usted lo va a leer en su casa, cada uno, para que usted tenga conocimiento. ¿Quién lo escribió? ¿Hacia dónde lo escribió? ¿Para quién y en qué año? Amén. Vamos al último, el libro de Apocalipsis, Juan. ¿Quién lo escribió? Autor Juan. Fecha 80 al 96 después de Cristo. ¿En dónde se escribió? En la isla de Patmos. ¿Y fue destinatario a quién? A las 7 iglesias de Asia Menor. Ya su nombre. Ahora vamos a herramientas básicas para un estudio de la Biblia. Herramientas básicas para un estudio de la Biblia. Para realizar un estudio de la Biblia, deberás contar con algunas herramientas básicas. ¿Cuáles son, hermano Flavio, estas herramientas básicas? Aquí vamos a aprender. El primero, cuando se dice herramientas, amados hermanos, para lo que usted va a estudiar. Por ejemplo, usted abre la Biblia y usted encuentra un texto, no entiende por qué. Entonces, ¿cómo se puede dar una ayuda? Vas al diccionario bíblico. El diccionario bíblico te va a proporcionar información sobre personajes, libros de la Biblia, en dónde se escribió ese texto que usted está leyendo, en qué entorno cultural fue escrito, cuál fue ese tema teológico, cuál es la luz que arroja sobre los personajes y los paisajes y muchas cosas más que usted puede adquirir de un diccionario bíblico. Ya su nombre. ¿Será importante sí o no el diccionario bíblico? Es importante para un estudio serio. También un diccionario en español. Si usted quiere ahorrarse el diccionario en español, usted puede descargarse, es un apps, ¿no? De Play Store. Puede descargarse y rápidamente ya usted tiene un diccionario virtual en español. ¿Para qué? El diccionario español, ¿para qué te va a servir? Para resolver dudas respecto a cualquier palabra que no comprendas o no entiendas. No entiendes una palabra, por ejemplo, ¿qué significa la palabra perseverancia? Algunos tienen la idea de esta palabra, pero algo más específico que agarras, tu diccionario en español. Seguimos. Eso lo puedes descargar de una app. El siguiente, la concordancia también lo puedes descargar de internet, de tu celular, de una app de Play Store. Pones ahí concordancia y descargas, para que te ahorras, pues, ¿no? Amén. En la concordancia es un índice alfabético de gran número de palabras contenidas en el texto de la Biblia en castellano. Sirve para localizar versículos, estudiar temas, personajes, lugares, acontecimientos, simplemente buscando las palabras que desees. ¿Ya? El siguiente, comentario bíblico. Sirve para explicar pasajes difíciles de entender y para comprender el trasfondo bíblico de un libro de la Biblia en que se escribió. El comentario bíblico, amados hermanos, también hay en apps, pero no es completo. Usted lo puede descargar para que se pueda ayudar, pero lo mejor sería que usted se compre un comentario bíblico. Eso le va a ayudar un montón. ¿Ya? El siguiente, versiones de la Biblia. Versiones de la Biblia. Hay versiones, además de la versión de la Reina Valera que nosotros utilizamos y que la gran mayoría de las iglesias hispanohablantes utilizan, que es la Reina Valera 1960, así como esta de aquí, que nosotros utilizamos. Amados hermanos, escuchen, hay otras versiones que te ayudan a entender palabras difíciles y comprender el trasfondo bíblico de la Biblia, ya su nombre. El uso de otras versiones te ayudará a entender una idea más clara del texto bíblico que estás leyendo. Por ejemplo, hay dos tipos de versiones, la versión formal y la versión que te explica eso que tú no entiendes.
¿Por qué se le dice versión formal a la Reina Valera 1960? Porque está traducido tal cual está escrito del griego, del hebreo y del arameo. Como fue escrito en ese idioma, en esa cultura, en esa lengua, en ese trasfondo de vivir, entonces nosotros estamos viviendo en otro trasfondo. Y tratamos de entenderlo conforme a nuestro trasfondo, la palabra de Dios, cuando en realidad fue escrito en otro tiempo, en otros años, ¿no? Entonces, por eso se le llama versión formal, porque fue escrita tal a pie de la letra como fue escrito en el idioma original. Ya su nombre. Pero la otra versión, por ejemplo, la traducción lengua actual, la Biblia traducción lengua actual, ¿no? Esa Biblia no está escrito tal como está escrito el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que te da a entender qué es lo que te quiso decir el autor. ¿Me dejo entender? Es por eso que esas Biblias te van a ayudar a poder entender, esas versiones, perdón, te va a ayudar a entender la Biblia formal, que es la, como se dice oficialmente, la que nosotros utilizamos. ¿Ya su nombre? La pregunta es, ¿será importante tener otras versiones de la Biblia? Les animo, amados hermanos, que se descarguen de Play Store la Biblia YouVersion. YouVersion es una app no solamente te viene la Biblia tanto el Nuevo como el Nuevo Testamento de Reina Valera 1960, sino que te vienen como 10 versiones más, que tú puedes comparar, un texto bíblico lo puedes comparar con las Biblias que tú quieras y te hace entender de una mejor manera un texto bíblico que de repente no lo entiendes. Es muy importante, amados hermanos. Ya su nombre. Seguimos. Escudriñar la palabra de Dios. San Juan 5:39. A ver, vamos a abrir. Vamos a abrir. San Juan 5:39. ¿Qué dice? Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya su nombre. ¿Cuáles son las herramientas, amados hermanos, básicas para estudiar, para tener un estudio completo, serio, bíblico, escudriñar bien? Díganme conmigo: diccionario bíblico, diccionario en español, concordancia, comentario bíblico, versiones de la Biblia y escudriñar las escrituras. Mire, usted puede tener 1, 2, 3, 4, 5 herramientas, pero si usted no agarra la Biblia y no lo lee, ¿de qué sirve también, no? Usted tiene que tener estas herramientas. Por ejemplo, versiones de la Biblia, apps. Concordancia, apps. Diccionario bíblico, apps. Concordancia, diccionario español, apps. O sea, te vas a ahorrar ahí con las apps. Solamente puedes comprarte un comentario bíblico. Es hermoso el comentario bíblico. Y diccionario bíblico también. ¿Ya? Y muy importante escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Quién me dice? Porque tiene el poder para cambiar nuestro interior. Amado hermano, escuche. Una persona cambia su forma de ser, su forma de hablar y su conducta cuando adquiere nuevos conocimientos. Si usted no lee, va a ser la misma persona de 1990 al 2020. O 23, perdón. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, tristemente, han entendido y dicen: no, pero yo ya leí la Biblia del Antiguo al Nuevo Testamento, yo me lo sé de tapa a tapa. Han agarrado la Biblia como adquirir un conocimiento como si estuviera en una universidad, un instituto, una escuela, un colegio. Pero en realidad la palabra, o quién dice: yo ya comí ceviche cuando era niño, ahora ya no voy a comer más ceviche. ¿Alguien dice así? No, ¿verdad? Siempre su cevichito cada mes, cada 2 meses, etcétera, ¿no? Su buena alimentación. La Biblia es alimento para nuestros huesos, ya su nombre. Alimento para el alma. No se olvide ello, eso hemos aprendido la semana pasada. Nos permite tomar decisiones más sabias. La palabra de Dios como espejo siempre te va a hacer ver tus errores. Nos ayudará a transitar aún en los momentos más difíciles. La palabra de Dios te va a dar esa fortaleza,
te va a dar ese consuelo. Nos ayudará a mantener alejados del pecado. Muy importante. Sus enseñanzas llenarán nuestra mente y corazón de tal manera que nos permitirá vivir en... Estamos en tiempos donde que la gente no vive en paz, amado hermano. Las personas no viven en paz. Pero la palabra de Dios te va a ayudar a vivir en una completa paz, porque Dios es paz. Nos ayudará a ser más útiles para Dios. Nos permitirá compartirla con otros de manera más inteligente, y de nuestras bocas saldrá palabras de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de misericordia, amor y esperanza, y no de juicio o de condenación, sino palabras de perdón. Pero las personas que lamentablemente no leen la Biblia, de su boca, ¿qué cosa hay? Deseos de venganza, deseos de represalia. Ahora sí vas a ver, me vas a conocer quién soy yo, y empieza a sacar todo. Ahora sí te voy a encarar. Las personas que no tienen a Dios lamentablemente están así, ¿sí o no? Le destrozan el alma y al día siguiente le saludan como si nada hubiera pasado. Esas personas no tienen a Dios en su corazón, son personas perversas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Ya su nombre. Seguimos. Métodos de estudio bíblico. Hay 3 tipos de métodos. ¿Cómo estudiar? Usted va a aprender hoy, escuche hermana, usted va a aprender cómo estudiar o cómo aprender la Biblia, porque eso le va a ayudar en su vida diaria, cómo aconsejar, cómo orientar. Hay 3 tipos de métodos. El primero es el método sintético. El segundo, método temático. El tercero, el método biográfico. Aquí se equivocó la palabra, es biográfico. Método sintético. Comprende estudiar el todo, o sea, un libro, a través de sus partes, algunos pasos a considerar. Elegir primeramente un libro. A la hora de estudiar un libro, o sea, un libro de la Biblia, no puede ser Antiguo o Nuevo Testamento. En este caso, si usted puede agarrar el Nuevo Testamento, ya su nombre. Puede agarrar el libro de Mateo. Entonces, ¿qué vas a preguntarte? Dice ahí. ¿Quién escribió el libro de Mateo? ¿Para quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió el libro de Mateo? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué tiempo lo escribió? ¿Qué motivó el que lo escribiera ese libro? ¿Te das cuenta, hermano Flavio? ¿Es su nombre? ¿En qué circunstancias se encontraba el autor al escribir este libro? ¿En qué circunstancias estaban aquellas personas a quienes se les escribió? ¿Cómo estaban esas personas? ¿Qué información nos da el libro acerca de la vida del autor? ¿Cuáles son las principales ideas del libro? ¿Cuál es la verdad central del libro? ¿Cuáles son las características del libro que vas a estudiar? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, Génesis, etc. Ya su nombre. Haciéndote estas preguntas, estás haciendo un estudio sintético de la palabra de Dios. Así vas a aprender mucho más rápido. Vas a aprender a sacar mensajes de la Biblia. Ya su nombre. El siguiente es el método temático. ¿Por qué temático? Habla de temas. Consiste en describir lo que la Biblia dice sobre un tema específico. Por ejemplo, vas a elegir un tema, buscas las referencias bíblicas que tratan acerca del tema, lee cada pasaje en su contexto y resume una frase que describe ese tema, organiza el material que has resumido, aplica la enseñanza a su tiempo. En la Biblia existe una fuente inagotable de temas, ¿sí o no? ¿Quieres hablar del amor? Tema del amor. ¿Quieres hablar de la paz? De los dones del Espíritu Santo. ¿Quieres hablar de hablar en nuevas lenguas? ¿Quieres hablar de los ministerios de Jesús? ¿Quieres hablar de la sanidad, de los milagros? Hay muchísimos temas, amados hermanos, que usted puede tomar, que usted puede enseñar a la iglesia. Ya su nombre. Vamos a hacer un ejemplo.
Por ejemplo, si tu tema es el infierno, ¿cuáles son los pasos que tú debes de considerar para que tu tema sea bien ampliado, bien específico, para que usted pueda enseñar? Vas a buscar primero el significado de la palabra infierno. ¿Dónde lo vas a buscar? En el diccionario bíblico y en el diccionario en español, ya su nombre. ¿Y después qué vas a hacer? Buscar el significado de la palabra infierno en el diccionario bíblico. Ya ves, aquí ya lo dije, ¿ves? El tercero, establece la diferencia entre los términos que son referentes a la palabra infierno. ¿Cuáles son? Seol, Hades, Geyema, Geyena y Tártaros. ¿Te das cuenta? Estás especificando más la palabra infierno. Ahora, el siguiente paso, vas a determinar el significado de la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Vas a revisar los versículos posibles que puedan hablar acerca del tema según su contexto. Esto es muy importante, amado hermano. Cuando habla de su contexto, escuche, no es que vas a agarrar un texto solito y ya está, no, sino que tienes que leer todo el contexto. ¿Por qué dice ese texto así? Vas a leer un poquito más antes y un poquito después, para que puedas tener un mejor conocimiento de lo que está hablando del tema. Porque la Biblia se explica a sí misma, amado hermano. La Biblia, la palabra de Dios, se explica a sí misma. No necesita hacer otra interpretación o sacar otra interpretación de otros libros. Ya su nombre. Seguimos. También lo que has hecho en el Antiguo Testamento, lo vas a hacer de la misma manera en el Nuevo Testamento. Después de realizar los pasos mencionados, vas a dar una conclusión final sobre el tema y aplicación para nuestro tiempo. Siempre tienes que aterrizar, escuche esto, hermano. Tienes que aterrizar tu tema para este tiempo actual. Lamentablemente, lo voy a decir con mucho respeto y espero que no se enojen, una exhortación. Personas que predican el Evangelio y no preparan su tema, no abren la Biblia, no estudian, no leen, no oran para hablar de la palabra del Señor, no reciben el consejo de Dios qué tema va a predicar. ¿Se acuerdan que el culto? Inmediatamente corriendo ya a la justa abren unos cuadros, ya sé, esto será pues. ¿Y qué cosas están dando? No están dando palabras frescas, de revelación del Señor. Ya su nombre. Que Dios le haya hablado, que se haya esforzado a estudiar, a revisar, a investigar, a averiguar. Recuerden que el apóstol Juan, para escribir el libro de Juan, tuvo que investigar, dice. Cuando usted lee los primeros versículos, tuve que investigar diligentemente para que usted aprenda toda la verdad. Se tiene que investigar. No, Dios me va a guiar en mi mente y ya está. Y vienen ya hermanos, vamos a ver, agarran concordancia final. Ya usted hace esto, pero nunca abrieron la palabra ya durante el día. No investigaron. Por eso que la iglesia, estoy hablando en general, no todos los ovejas están bien nutridos. Porque no se estudia, no sé qué está pasando en estos tiempos, sobre todo en los tiempos a partir del año 2020 para arriba. Las personas, no todos, se esfuerzan a investigar, averiguar, escudriñar la palabra de Dios. Pero más antes de que existiera el celular, sí. Y yo soy consciente de ello. La mayoría estudiaban la palabra de Dios porque no había otra cosa con qué distraerse. Ya su nombre. Pero ahora no, ahora todo es YouTube, todo es Facebook, todo es WhatsApp, todo es redes sociales, videos cortitos. Ya su nombre. Cuán importante es darle un alimento fresco. Ya su nombre. Porque de un texto de la Biblia que usted lea, puedes sacar muchísima enseñanza cuando lo estudias diligentemente, cuando lo preparas. Ya su nombre. ¿Quién vive? ¿Qué pasaría si yo a la olla, es un ejemplo que voy a hacer, ¿no? Un ejemplo natural. A mi olla, hermana Luzmila, ¿no? A mi olla prendo el fuego, pongo el agua y agarro la zanahoria y lo echo de frente sin picar, sin nada. Agarro la papa, lo echo.
He hecho la verdura, todo, y acá está, sírvanse. ¿Estará bien? Está recontra mal, ¿no? Eso es lo que hacen, lamentablemente. Algunos que predican la palabra del Señor no se preparan, no estudian, no revisan, no hacen nada. Eso es lo que están dando a la gente. Pero sin embargo quieren recibir fruto. Esta es una contradicción total. Entonces todo va junto, oración y palabra de Dios. Y a su nombre. Dale palmas a Jesús bien fuerte. El siguiente es el método biográfico. La palabra bio viene de vida, gráfico de escribir. O sea, escriben la vida de una persona. El método biográfico consiste en estudiar todo lo posible de un personaje bíblico. En este caso, ¿cuáles son los pasos? Elegir el personaje. Por ejemplo, a quien usted debería de investigar, averiguar, estudiar cómo fue, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Tu primer personaje, ¿a quién estudiar? Y a su nombre. Después pudieras pasar al padre de la fe. ¿Quién fue? Abraham. ¿Cómo fue Abraham? Vamos a ver. Selecciona las referencias bíblicas donde se le menciona vamos a hablar del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Realice una lista de preguntas sobre el personaje. ¿Cuáles? Su nombre, lugar de nacimiento, quiénes fueron sus padres, tiempo histórico en que vivió, tipo de forma religiosa en que vivió, político, social, cultural, su pensamiento respecto a ciertos temas en particular y de la actualidad. Ya su nombre. Y de todo ello vas a hacer un resumen, como un informe de la información obtenida del estudio y haces una aplicación personal. Ya su nombre. Por ejemplo, un texto que continuamente lo decimos y dice, ¿no? Que habló nuestro Señor Jesucristo, su forma de pensar, miren, su pensamiento. ¿Cuál es? Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo lo dijo esto? Cuando yo hago esta pregunta, miren, ¿cuándo lo dijo esto? ¿En qué momento lo dijo? Tienes que leer versículos anteriores. No te olvides. Leer versículos. ¿En qué momento lo dijo? Cuando el pueblo de Israel le seguían por multitudes, pero no le seguían porque querían conocer a Jesús, querían amar a Jesús, sino que ellos seguían por los panes y los peces, por los milagros. Por eso Jesús se dio la vuelta y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y a su nombre. Entonces, he explicado en qué momento dijo estas palabras Jesús. Esa es la forma como usted, y hay mucho más formas, no estoy diciendo que esta es la única, pero a lo menos les trato de ayudar de cómo usted puede investigar la palabra de Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive? Algunas recomendaciones. Busca un momento y lugar tranquilo para estudiar, meditar y escudriñar la palabra de Dios. Un lugar en silencio. Evite distracciones y abre tus oídos espirituales para escudriñar y escuchar la voz de Dios que te habla durante el tiempo del estudio. ¿Cuántos sienten que cuando están leyendo la Biblia sienten que Dios le habla? Escuchan su voz en su entendimiento. Y el mismo Espíritu Santo en tu corazón te lleva, busca este libro o ve por aquí, ve por allá y hace que tu estudio sea placentero. Lo disfrutas en tu corazón. Ya su nombre. Eso es muy importante. Hoy ya me toca leer la Biblia. Voy a leer. Como dijo, si no, ya cumplí, chao, me voy. Eso no es, pues. Ya su nombre. Eso es por cumplir, ¿no? Es como cuando alguien se despide de una persona. Ya, chucho. Y se fue con bola. No sintió. Eso se llama el beso del cactus. O el abrazo del cactus. El cactus, ¿te hace daño o no? De Inca fue, ¿no? ¿Y cómo es el abrazo del cactus? Así nomás. Feliz cumpleaños. Así. Pam, feliz cumpleaños. Ya lo saludé. Otros saludan así, ¿no? Estoy haciendo un pequeño entre. Dios te bendiga, hermano. Así. Ni siquiera te da así. He conocido a algunos que te saludan así, ¿no? El saludo del cactus. Es algo parecido. Voy a leer por cumplir. Y no, pero más Dios te va a hablar así.
Recuerden que cuando, la Biblia dice bien claro, amados hermanos, escuchen, no se olviden. Aleluya, escuchen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo unigénito. ¿En dónde está? En el libro de San Juan. Jesús lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Primeramente voy a orar. Si no sé orar, voy a aprender orando. Y lo voy a conocer leyendo la Biblia. Toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia habla del Espíritu Santo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia habla del Padre, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis Él es el principio. En Apocalipsis es la revelación. Y a su nombre. ¿Quién vive? Amados hermanos, usted lea la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Como hemos leído, le va a cambiar la vida, le va a salvar de muchos problemas, circunstancias. ¿Por qué las personas se meten en problemas, en líos tras lío, enfermedad tras enfermedad? Porque no conocen la palabra de Dios, no conocen a Jesús a través de su palabra. Dale palmas a Cristo Jesús. Vamos a poner de pie, amados hermanos, aleluya, dándole gracias a Dios por su palabra que nos ha bendecido grandemente. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, poderoso Señor Jesucristo.